Una de las iglesias más poderosas que yo he visto es la iglesia La Misión aquí en Mazatlán, Sinaloa. Hoy tenemos en Prediquemos al pastor de esta iglesia, el obispo Elías Páez de la Cerda, quien va a estar hablando con nosotros aquí en Prediquemos. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Nos acompaña el obispo Elías Páez de la Cerda, pastor de la iglesia La Misión aquí en Mazatlán, Sinaloa. Primero que nada, un saludo para la audiencia de Prediquemos. El Señor les bendiga. Es una bendición estar aquí en el podcast de el doctor Pablo Jiménez. Obispo, ¿cómo usted llegó a la fe de Jesucristo? Bueno, nací en un hogar cristiano. Mi padre fue pastor por 32 años, pero a la edad de 13 años tuve mi primera experiencia con el Señor. Un 24 de diciembre el Señor llegó a mi vida, me tocó de una manera especial. Recuerdo haber quedado en las bancas de la iglesia hasta 1 hora y media después de que se acabara el servicio, con una experiencia extraordinaria con el Señor Jesús. Yo sé que su papá era pastor. ¿Nos puede hablar un poco acerca de quién era él y su ministerio? Sí, mi padre fue pastor aquí en el país de México. Él fundó 16 iglesias. Él trabajaba mucho tocando puertas en los hogares, establecía estudios y luego que la gente se convertía, abría otro y así se iba pueblo por pueblo, rancho por rancho. Y luego que llegaban a 40, 50 gente, establecía una congregación y abría otra. ¿Cuándo fue que usted sintió el llamado al ministerio? En el año 2002, bueno, ya tenía como desde el 2000 que Dios había estado tratando conmigo. Acababa yo de casarme, estaba en la universidad, tenía una empresa y Dios había estado llamándome a servirle, pero por alguna razón no accedíamos al llamado hasta que en una experiencia un poquito traumática en un secuestro, tuve otra llamada del Señor, pero de una manera más fuerte. Y el Señor me dijo que no me quería tanto en ese asunto, sino que eso sirviera para el asunto de él, que era pues su reino, y que los negocios los manejara más para bendecir el reino. Entonces empezamos el 2002, después de que fue liberado, con esa promesa al Señor de empezar a establecer una obra y arrancamos lo que es ahora Iglesia La Misión, 7 personas. Sí, háblanos un poco de los comienzos de esta amada iglesia, que ahora es una iglesia muy poderosa, pero háblenos de esos comienzos que fueron tan humildes. Sí, empezamos en la casa de mi hermana. Mi padre me dice, mira, establece ahí ¿cuál le llamaba estudios bíblicos, no? Y yo traía la idea más del concepto células, que eran grupos permanentes, que no se cerraran. Él llegaba, doctrinaba y la cerraba. Entonces nosotros la idea era permanecer, que hubiera compañerismo, coinonía ahí en la célula. Entonces empezamos, mi esposa y yo y 5 de mis hermanos, y empezamos a ganar almas. Por el primer año logramos establecer 2 células más, llegamos a 3 células. Y luego empezó un crecimiento. El Señor me llevó a Éxodo 18, donde miré el modelo Jetro de Moisés y me impactó ese modelo de trabajo. Así que empecé a establecer cada 5 células un supervisor. La iglesia llegó a 5 células, puse mi primer supervisor, llegamos a 10, llegamos a 15. Las primeras 15 tuve que abrirlas yo solo. Básicamente las primeras 5 yo las daba solo. De lunes a viernes establecía una, y luego entendí que necesitaba ser líderes, no estábamos haciendo liderazgo. Entonces empezamos a trabajar en hacer una reunión por semana para entrenar, capacitar, que después llegamos a llamar la reunión de líderes. Y entonces empezó el crecimiento. De 15 células nos fuimos a 28, luego 30 y tantas, 40 y tantas, 60, 70, 80, 100, 200, 250. Y así empezó el crecimiento. 7 personas, de repente estábamos alcanzando, el primer año alcanzamos 28 almas, el segundo 113, el tercero empezó a detonarse a más de 100 por año y hemos estado en un ritmo de 200 almas bautizándose por año en nuestra congregación. A su juicio, pastor, ¿cuán importante es el desarrollo de líderes y el sistema celular para el crecimiento de una iglesia? No, pues básicamente es el fundamento, ¿no? Yo llegué a la conclusión de que yo podía atender 5 células nada más y se me acabó la semana, entonces no podíamos hacer más. Entonces me di cuenta que sin un equipo de liderazgo no podría llegar a más crecimiento. Entonces me di cuenta que básicamente la iglesia crece en proporción
a qué tanto está creciendo por número de líderes. El crecimiento se da entre el número de líderes que se están mandando, enviando. Entonces es la posibilidad de crecimiento que tiene la iglesia. No hay más crecimiento que el crecimiento del liderazgo. En términos de la predicación, yo sé que usted ya lleva varios años predicando, pero últimamente ha entrado a predicar en el formato de series. ¿Nos puede hablar de cuán importantes son las series para el crecimiento de una iglesia en términos de la predicación? Después de estar en la iglesia por unos 10 años, me di cuenta hace como unos 5 años que los hermanos tenían que tener enfoque, teníamos que estar alineados entre lo que estábamos haciendo en los hogares, el liderazgo que estábamos formando con el domingo, conectar el domingo a la visión. Entonces caí que lo único elemental era conectar a la iglesia a través de células. Una, porque me enfocaba a los líderes a invitarme a almas sabiendo lo que seguía en la iglesia, ¿no? Se anunciaba la serie, la gente se mantenía más interesada, a mí me hacía ampliar más los temas, estudiar más, prepararme más, y tuvimos un muchísimo mejor resultado que predicar tal vez a la necesidad de la iglesia en el momento o a lo que estaba pasando. Éramos más como tratar de sanar lo que estaba pasando, y ahora era como curar antes de que las cosas sucedieran, ¿no? Y manejábamos series que edificaran a la iglesia al mismo tiempo que edificaran las almas, ¿no? Tener un balance entre la edificación de la iglesia y la edificación del nuevo creyente que estaba llegando. Ustedes tienen el sistema de células conectado con el sistema de discipulado, y es un discipulado largo. ¿Nos puede hablar de esas distintas etapas y cuán efectivo ha sido para su iglesia? Bueno, precisamente pensando en liderazgo nos dimos cuenta que no podíamos hacer buenos líderes porque la gente de donde íbamos a tomar para ser líderes no estaba bien formada. Entonces yo daba 3 enseñanzas para bautizar a una persona, entonces la subimos a 10 enseñanzas y nos damos cuenta que no estaba lista. Entonces nos fuimos a 40 enseñanzas para prepararla. Y luego tuvimos que diversificar mejor en vez de ser un solo nivel todo, abrimos 4 niveles que ahorita están 96 enseñanzas. Pero básicamente la idea es empezar formándolo en las verdades cristianas o en la doctrina de nuestra iglesia. El primer nivel le llamamos nacer de nuevo, y es toda la enseñanza básica del nuevo nacimiento, el arrepentimiento, la fe, la Biblia, quién es Dios, el tema del bautismo, la santidad y todos esos temas básicos de la vida cristiana. Y luego, después de que llegaban al pacto con el Señor en el bautismo, entonces los pasamos a un segundo nivel que es crecer en relación con el cuerpo de Cristo. Y ahí hablamos más de la identidad, que son un cuerpo, pertenecen a un cuerpo, están ligados al Señor a través de la iglesia, son miembros de un cuerpo, no pueden amar al Señor sin amar a la iglesia, amamos a Jesús amando su cuerpo. Entonces todos esos temas de la comunión con el cuerpo de Cristo, el amor al cuerpo de Cristo, se empiezan a dar después de bautizados. Y luego un tercer nivel donde ya los pasamos después de cruzar esas precisamente 48 lecciones que van en los primeros 2 niveles, que básicamente es pura membresía, los pasamos al liderazgo. Y el tercer nivel es madurez, o madurar se llama el tomo. Y todo lo que tiene que ver ahí en el propósito madurar tiene que ver con madurar su servicio, que empiecen a servir como un ayudante en una célula, como el que abre la puerta en la casa, como el que lleva las notas de las alabanzas, como el que lleva el aperitivo, y empiecen a servir para posteriormente pasarlos a multiplicar, donde ya se les va a enviar como líder. Entonces la idea es que lleguen a Cristo desde la primera vez que pisan la iglesia. En un año la meta es convertirlo en un líder ganador de almas. Y termine con 2 alas que le llamamos nosotros, formar una persona con 2 alas. Una es que tenga una misión en el mundo, que es precisamente esto, un ganador de almas, pero también enfocarlo en las lecciones, en multiplicar, ya van enfocados a conectarlos a que tengan un ministerio dentro de la iglesia. Entonces sirvan en 2 áreas. Sirvo al cuerpo de Cristo, a desarrollar la fe de mis hermanos, que crezcan, les sirvo a ellos, pero entonces hacia el mundo sirvo ganando almas para conectarlos al cuerpo de Cristo. Entonces se vuelven un ministerio en la iglesia y una misión en el mundo. Ustedes llevan a cabo varios retiros y actividades de capacitación durante el año, y usted personalmente ha publicado varios libros. ¿Cuán importante ha sido para el crecimiento de esta amada iglesia la publicación de libros y los retiros? Bueno, también nos dimos cuenta precisamente que pues necesitamos educarnos, pero también necesitamos educar precisamente en lo que queríamos lograr.
Entonces tuvimos que enfocar todo el discipulado en la meta que teníamos. Si la idea era formar una persona que fuera un servidor en el cuerpo de Cristo y un ganador de almas, entonces toda la enseñanza la íbamos a enfocar precisamente en edificarlo en algún momento en estas dos áreas fuertemente. Entonces pasamos a tener ya que desarrollar porque no hayamos manuales que estuvieran enfocados precisamente en esos dos propósitos que teníamos con las personas. Entonces desarrollamos manuales para células, desarrollamos manuales para discipular y luego manuales sobre los ministerios. Entonces básicamente es lo que hemos estado, aunque hemos sido aficionados hasta ahora que estamos tratando de aprender a hacer las cosas mejor, que entramos a la universidad con ustedes. ¿Nos puede hablar un poco de los temas centrales de su predicación? Cuando usted piensa en cómo predica el obispo Páez, ¿cuáles son esos temas? Todos los pastores, las pastoras, personas que predican tienen unos temas centrales. Esos temas centrales, sé que el liderazgo es uno de ellos. ¿Qué otros temas son importantes, cruciales para usted? Creo, y porque el otro día alguien me hizo un análisis, me dijo, pastor, yo traigo aquí 4 puntos donde usted se centra casi siempre. Bueno, creo que una es esa, ¿no? Tratamos de hablar de liderazgo, que la gente crezca en el Señor, que crezca para servir al Señor. Luego, lo segundo, hablamos mucho de fe, ¿no? Conectar a la gente a creer en Dios. Creo yo que si la gente no logra creer en el Señor más allá de cualquier cosa, pues sus raíces no serán muy fuertes. Y luego hablamos mucho precisamente del señorío del Señor en la vida de la gente, poder volverte un servidor del Señor dentro de tu vida, de tu mayordomía, de todo lo que tú haces. Es Dios, es el dueño, tú estás aquí para servir a sus propósitos. Y muy familiar, porque nuestra iglesia es una iglesia familiar. Hemos alcanzado casi matrimonios entre 25 a 40 años de edad. Está un 80% de la congregación. Ustedes están en proceso de construcción en este momento, se han movido, todavía tienen el templo anterior y donde tenían varios servicios durante los domingos. Están estrenando un templo nuevo que todavía están construyendo. Ustedes están construyendo y adorando a la misma vez. ¿Nos puede hablar un poco acerca de esa experiencia? Porque acá en México se dificulta en términos de que no es como en Estados Unidos que hay bancos o a veces entidades de las denominaciones que prestan dinero. Ustedes están haciendo esto ahí cada semana. ¿Nos puede hablar acerca de esa experiencia y de cómo el Señor los ha estado bendiciendo? Claro que sí. Bueno, aquí como usted comenta, las congregaciones no tenemos créditos bancarios, no puede uno ir y pedir un crédito para un proyecto. Así que todo lo hacemos al paso, al momento, ¿no? El templo que construimos primeramente es para 500 personas y bueno, se nos llenó una vez, se llenó 2 veces, se llenó 3 veces, se llenó 4 veces. Y entonces llegamos a la conclusión que necesitábamos un edificio más grande. Estaba un teatro muy antiguo que se cerró en los años 70 aquí en la ciudad, donde iban los artistas de aquí de Sinaloa, Pedro Infante, aún estuvo Jorge Negrete, Lola Beltrán y bueno, tantos conocidos aquí, pero había sido cerrado y estaba bajo una televisora, la televisora TV Azteca. El señor Salinas Pliego era el dueño de ahí y le mandamos propuestas. Por 5 años mandándole propuestas. De ese lugar le mirábamos un lugar abandonado, desperdiciado. Bueno, al último accedió a darnos él personalmente cierto financiamiento. Lo pagamos y empezamos a construir precisamente un edificio ahí para albergar entre todas las instalaciones cerca de 2,000 personas. Entonces estamos trabajando sobre eso, pero al mismo tiempo decidimos mover 2 servicios de la tarde ahí y dejamos 2 en el templo, entonces teníamos 3 y luego este año nos decidimos llevar los 2 de la mañana también para allá, entonces estamos teniendo solamente 2 servicios ahorita y estamos bien enfocados precisamente en construir, levantar ahí y hemos ido al paso a paso, como Dios nos va dando a entender, a cómo van entrando finanzas, a cómo la gente va ofrendando, diezmando, cooperando, hemos ido haciendo, gracias a Dios, pero vamos en ese avance. Señor obispo, ¿qué consejo usted le podría dar a líderes y pastoras que están escuchando este podcast y que quieren revitalizar sus iglesias, quizá desarrollar más líderes, trabajar con sistemas celulares? ¿Qué consejo usted podría darles? Creo que básicamente habría que empezar a conocer modelos celulares, creo, ¿no? Modelos celulares que se pudieran acoplar a la cultura, donde ellos están y empezar de alguna manera a transicionar la iglesia. Nosotros
empezamos al revés, no conocíamos modelos celulares. Hoy recientemente yo he estado tratando de aprender cómo han perfeccionado los modelos celulares el crecimiento y me hubiera ahorrado muchos, creo, problemas de haber conocido modelos celulares más atrás, sino que el modelo que mi padre tenía era tocar puertas, abrir una casa. Yo lo único que quise era extender a que la casa no se cerrara y se mantuviera esa reunión permanente por todo el año. Entonces, básicamente creo que un cambio en el pastor dará un cambio de timón en la iglesia. Si el pastor logra captar una visión, un modelo celular distinto, entonces podrá hacer un cambio e ir transicionando la iglesia a la medida que se vaya prestando la congregación. Para ir cerrando, ustedes tienen una presencia vasta en las redes. Están en Instagram, están en Facebook y también tienen una red de radio. ¿Nos puede hablar de esas redes de manera que las personas que así lo desean puedan contactar la Iglesia de la Misión? Claro que sí. Originalmente nosotros contratamos un programa de radio aquí en la ciudad local y era demasiado costoso para tener horas semanales. Entonces nos dimos cuenta que la audiencia también no era tan alta y que las redes tenían mucho más impacto y a un menor costo. Entonces lo que hicimos fue abrir una radio que estamos 24 horas básicamente. Se llama Radio Misión Latina. Está en las redes sociales de Facebook. Usted nomás se puede adherir ahí, darle like, Radio Misión Latina. Y lo que hicimos fue conectar a los servicios a esa radio en vivo, conectar las actividades, entrenamientos en vivo. Entonces, básicamente, esa radio nos ha dado mucha más audiencia que la que nos daba la radio secular que teníamos originalmente de paga y a un costo de un 20% de gasto contra el 80% que necesitábamos más para mantener una radio secular. Entonces, estamos alcanzando más personas, se está escuchando más el Evangelio. Tenemos páginas como Iglesia de la Misión, que pueden seguirnos por ahí en las actividades, Iglesia de la Misión, Radio Misión Latina. Las personales, Elías Páez de la Cerda, que es página, puede darle nada más like y seguirnos. Y el normal que tengo es Elías Páez, aunque ya está lleno, pero podemos dar cupo por ahí, ¿no? Entonces son 4, básicamente, donde estamos en Facebook: Radio Misión Latina, Iglesia de la Misión, Elías Páez de la Cerda y Elías Páez. Y estamos en Instagram como Iglesia de la Misión. Damos gracias a Dios por esta entrevista y esperamos que el Señor siga bendiciendo a la Iglesia de la Misión aquí en Mazatlán, Sinaloa. El futuro de una iglesia local, de una denominación o de una institución religiosa sin fines de lucro depende en gran medida de la calidad de su liderazgo. Por eso, si usted desea alcanzar sus metas ministeriales, debe prepararse debidamente para obtener esos logros. Usted desea un programa de educación teológica que sea excelente en términos académicos, accesible en cuanto al lugar y horario de los cursos y módico en el aspecto financiero. Excelente, accesible y módico. Así es el programa de Ministerios Hispanos del Seminario Teológico Gordon Conwell. Excelente porque contamos con una facultad reconocida internacionalmente. Accesible porque ofrecemos cursos intensivos en inglés y en español en distintos puntos de los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Módico porque nuestros estudiantes reciben una generosa beca que facilita su acceso y permanencia en el programa. Por medio del programa de Ministerios Hispanos, usted puede obtener una maestría en artes en liderazgo cristiano. Y si no tiene un bachillerato o una licenciatura que le califique para la maestría, puede solicitar admisión a nuestro diploma en liderazgo cristiano. Si termina este programa de manera exitosa, podrá pasar directamente a nuestra maestría sin perder ninguno de los créditos obtenidos. Para más información sobre este programa, escriba hoy mismo a ministerioshispanos@gordonconwell.com, ministerioshispanos@gordonconwell.com o llame al 978-646-4302, 978-646-4302. De esta manera llegamos al final de otra edición de Prediquemos, su podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet.
Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.